¿Cómo está? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar la sesión número 2 de este curso de residencia y supervisión de proyectos productivos agropecuarios y de riego en el marco de Invierte P. Perdón, la semana pasada habíamos hablado sobre los aspectos generales de estos tipos de proyectos y también sobre algunas características que debían de reunir tanto la residencia como la supervisión. Todo esto en el marco de Invierte P. Como sabemos, Invierte P es nuestro sistema de inversión pública y ha establecido una serie de procedimientos, una serie de aspectos que deben ser considerados en la ejecución de proyectos en líneas generales. Si bien es cierto, no hay una normativa o un lineamiento técnico específico para la supervisión y residencia de este tipo de proyectos, pero sí podemos implementar varias de las recomendaciones o varios de los procedimientos de proyectos similares o parecidos o que estén también vinculados a la inversión pública para el desarrollo de estas actividades. Ahora, en esta segunda sesión, lo que nos corresponde es ver en específico ya lo relacionado a la residencia. Vamos a hablar en ese sentido sobre los aspectos relevantes de la misma, las características y también qué acciones son las que esta figura de la dirección técnica tiene que implementar al momento de gestionar la residencia, ¿no? Y finalmente vamos a hablar sobre la supervisión y algunas de sus funciones y ya las funciones de control las vamos a ver a detalle la próxima semana. Bien, entonces, cuando nosotros nos referimos a la residencia y de esa misma forma a la supervisión, vamos a estar hablando de un conjunto de actividades que van a ser consideradas, van a ser implementadas por un profesional o un equipo de profesionales que en primera instancia debe de tener experiencia en el tema específico de la residencia, de la supervisión. Pero además de su experiencia, debe de tener conocimientos de aspectos normativos, técnicos, administrativos y de control, para que de esa forma pueda tener la seguridad y generar la garantía de una correcta e idónea prestación del servicio. El residente, por naturaleza, viene a ser el único responsable de todo el proceso de implementación o de ejecución de un proyecto, en este caso de un proyecto productivo o de riego. En otras palabras, él va a ser el único responsable si todo el proyecto se ejecuta bien o se ejecuta de una forma deficiente, limitada, inapropiada, etc. Entonces, esta persona del residente, para que pueda alcanzar las expectativas que se tiene en torno a la ejecución de su actividad, obviamente debe de tener ciertas características. Hay características que tiene que reunir. Más allá de aquellas que que se están considerando en el perfil ahí en la PPT que están viendo, hay otro conjunto o hay algunos aspectos, digamos, algo más relevantes que se tiene que tener en cuenta sobre el residente. El primero de ellos es que tiene que ser una persona sumamente responsable, porque él, a través de sus actividades, va a garantizar que el proyecto se puede ejecutar al 100%, tanto en actividades, es decir, todas las actividades planteadas, en presupuesto, todo el presupuesto que se había planteado, incluso por cada una de las partidas,
y el tiempo. Entonces, si el residente, pues no es necesariamente una persona muy responsable, obviamente no va a orientarse a cumplir esas premisas, ¿no? Y vinculado a esta responsabilidad van a haber otras características como es pues ser organizado y ser proactivo, ¿no? El ser organizado le va a permitir tener un buen esquema de gestión de sus diferentes actividades, ¿no? Desde la programación hasta la ejecución e incluso el control, porque cada una de ellas van a estar temporalizadas, ¿no? Es decir, hay un momento en el cual desarrolla esta actividad, luego hay otro momento en el que desarrolla esta otra y así sucesivamente. Y otra característica también derivada de la responsabilidad va a ser la proactividad, ¿no? Como es responsable y lo que busca es ejecutar el proyecto dentro de las condiciones y plazos que se han establecido, va a estar lo suficientemente motivado, va a estar comprometido con anteponerse a las diferentes situaciones que se vayan a ir presentando. Entonces, él va a ir desarrollando sus actividades no de forma reactiva, a medida que se van dando, que se van presentando, sino de forma proactiva, antes que se generen, antes que sean los plazos, antes que le soliciten, él va a tener o estar avanzando, o tener casi listo, o en algunos casos incluso listo, la documentación, los avances, la propuesta técnica, la programación, el control de gastos, etcétera. Eh, es importante en este punto, ¿no? Hacer la mención que el primer responsable del control de la ejecución, del control de las actividades, va a ser el residente. Hay que tener en cuenta que el residente no ejecuta el proyecto, él no desarrolla, en el caso de proyectos productivos, la asistencia técnica, ni tampoco hace las capacitaciones, al menos no todas o no siempre. Y en el caso de proyectos de riego, él no va a ser quien esté verificando la mezcla, no es quien esté colocando las cerchas, nada de eso, ¿no? Para eso existe el personal. A ese personal, el residente le va a comunicar, le va a indicar cómo desarrollar las actividades. Pero él, para tener la seguridad de que se ha cumplido con sus indicaciones, con sus instrucciones, tiene que controlar. Es el primero que va a controlar cómo han desarrollado, cómo han colocado las cerchas, si han seguido el procedimiento que les ha dicho, lo han hecho de otra forma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego ya vendrá el supervisor o la supervisión para realizar también sus actividades de control, pero estas no tienen nada que ver con el control que ha planteado el residente. En cuanto a los requerimientos para ser residente, ¿no? En el marco de la inversión pública, es necesario, es obligatorio estar colegiado, ¿no? Y tener la colegiatura por el colegio correspondiente, el colegio vinculado a la actividad del proyecto. Igualmente, reunir los requisitos necesarios para poder contratar con el Estado, es decir, ser un proveedor del Estado habilitado, que no esté sancionado, que no haya sido de preferencia, que no haya sido observado, que su capacidad esté dentro de los rangos que el proyecto exige, ¿no? Porque hay ocasiones en que el proyecto exige o requiere un rango y estás por debajo de ese rango o no lo cumples totalmente, etcétera. Eh, Luego, tener la capacidad técnica para poder
ejecutar la residencia. Ahí es donde entra a tallar los conocimientos, la experiencia, la preparación, la formación del residente. Si bien es cierto, eh, dependiendo de la formación profesional, pues tenemos la capacidad, estamos en la capacidad de poder ejecutar varios tipos de proyectos. Sin embargo, hay proyectos o estos proyectos requieren cierto nivel de experiencia, cierto nivel de conocimiento más específico sobre algunas actividades, algunas partidas, procesos constructivos o procesos de ingeniería, etc. En cuanto a las funciones del residente, la primera función importante que va a tener es la de revisar de forma muy detallada, muy analítica, el expediente técnico. Esto le va a permitir a él, ¿no? Desde su experiencia, poder identificar los aspectos, digamos, débiles, cuestionables, deficientes, eh, que pueda tener el expediente y que a criterio suyo le impidan o no le garanticen el cumplimiento de los objetivos y las metas del proyecto. A través de esta primera función, el residente tiene las competencias para poder indicar las falencias, las debilidades de este expediente técnico y plantear cuáles serían las correcciones o las adiciones, etcétera, que se debería tener en cuenta para que el expediente se pueda materializar. Para ello tiene que hacer una serie de revisiones, contrastaciones. Eh, Más allá de la revisión del aspecto técnico del proyecto, que en muchas oportunidades están bien elaborados, todo el aspecto técnico está muy bien conducido, se debe de prestar especial atención a las autorizaciones o licencias, es decir, a la documentación administrativa que avala la ejecución del proyecto, permisos, autorizaciones, refrendos, vistos buenos, etcétera, ¿no? Porque estos van a permitir que el proyecto se pueda ejecutar, el proyecto, no una partida nada más, sino todo el proyecto, ¿ya? Entonces es necesario verificar eso. Luego va a verificar que las actividades sean todas las que se requieren para que se lleve adelante el proyecto, que existan los detalles, aspectos técnicos, términos de referencia, etcétera, de los bienes o servicios que se vayan a involucrar en el proyecto. Igualmente que existan los esquemas apropiados, ¿no? De la distribución de gastos, ¿no? De los presupuestos y también de los cronogramas. Esto va a ser fundamental porque estos, al existir, le indican a la residencia cuáles son los topes que debe de tener en cuenta, ¿no? De presupuestos, de plazos, de modo tal que la residencia puede, de ser necesario el caso, eh, considerar esta información y generar la partida a partir de esta información. La otra función que va a desarrollar es la gestión y control del desarrollo de todas las actividades. Ya habíamos dicho que el único responsable va a ser el residente, la residencia, ¿no? Ahora, eh, adicionalmente, habría que mencionar que la residencia va a ser la responsable de que los elementos necesarios para que el proyecto se ejecute de manera continua, ¿ya? Va a ser la residencia. Ella es la que a través de su experiencia va a considerar aspectos relacionados a la programación, también de su experiencia va a definir qué documentos de orden administrativo, de orden económico, tienen que componer el proceso de adquisición, el proceso de gasto
verificar que se hayan cumplido los protocolos de procedimientos administrativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene que buscar en todo momento la calidad del trabajo, es decir, que haya una relación directa entre costo y calidad, ¿no? A un costo apropiado, una mejor calidad también. Adicionalmente, va a ser responsable de que el proyecto se pueda ejecutar dentro de los plazos, cumpliendo los procedimientos que el expediente técnico ha planteado. Del mismo modo, se va a tener en cuenta que se pueda o que se vayan a emplear o se estén empleando los documentos, instrumentos, formatos que la entidad considere o recomiende. El tercer aspecto va a ser, o la tercera función principal va a ser la gestión del cuaderno, el proyecto, cuaderno de obra en caso de infraestructura. Sabemos actualmente que el marco normativo conjunto indica que todos los proyectos de infraestructura por administración directa e indirecta deben de gestionarse teniendo en cuenta el cuaderno de obra digital. No menciona nada sobre proyectos productivos u otros similares, pero desde esta norma del 017 del 2013 se supone o se entiende que estas disposiciones están orientadas para los proyectos que se ejecutan vía administración directa, ¿no? En ese sentido, ahí se haciendo una extrapolación, etcétera, se puede considerar que esta también sería el lineamiento. Respecto al cuaderno de obra, sea físico, sea digital, eh, el cuaderno de obra viene a ser el único instrumento de verificación de cuál ha sido o cómo se ha desarrollado el proceso de ejecución del proyecto a nivel de cierto detalle. No hay otro instrumento, ¿no? Entonces, por ahí es que la gestión del cuaderno de obra va a ser importante, ¿ya? Porque es el que va a permitir que pueda generar la información necesaria y suficiente para los diferentes procesos. Ya, ahora, eventualmente podría no darse la situación en la cual se genere, exista un cuaderno de obra digital por diferentes razones. En ese caso, se procederá a gestionar toda la obra o todo el proyecto, ¿no? Con un cuaderno de obra físico. Esto, pero es válido únicamente para proyectos productivos. Para lo que son proyectos de infraestructura de riego, no es válido, ¿ya? Así sea por administración directa, indirecta, lo que fuese, se tiene que gestionar a través de un cuaderno de obra digital. Otras funciones son la de gestionar la disposición de recursos y también controlar cómo se desarrolla la ejecución del gasto. Como habíamos mencionado al inicio, el residente va a ser el responsable del proceso de ejecución. Por lo tanto, él es quien va a determinar el procedimiento para realizar los gastos, los montos, los plazos, etcétera, las condiciones y demás, ¿ya? Y va a ir reportando información relacionada. Pero así como él es quien va a definir estos aspectos relacionados al gasto, también va a ser quien controle.
¿no? Que las partidas se han estado eh, que ha estado programando y que han sido ejecutadas, cómo se han ejecutado, ¿no? Si cumplen los requisitos de calidad, se alinean con el procedimiento técnico general que ha sido planteado, plasmado en el expediente técnico. Todo eso va a ver el residente. De encontrar alguna inconsistencia, alguna omisión, falla, vicio, lo que fuese, informará, ¿no? Comunicará primero a la persona o al profesional que lo ha generado, luego pondrá de conocimiento de las autoridades de la entidad y finalmente también de los órganos que estén relacionados. Otras actividades están relacionadas ya a la revisión de la documentación que se genera. Entendido mejor esto como los informes, ¿no? Tanto los informes periódicos o valorizaciones. Eh, si estos profesionales no han cumplido, él es quien tiene que indicarles, tiene que exigirles que alineen sus informes, sus reportes al esquema, al formato que la entidad ha considerado. De la misma forma, él va a preparar los informes, sus propios informes. Los informes de los otros profesionales, luego de revisarlos, si es necesario, pedirá que hagan aclaraciones, especificaciones, lo que fuese, y de ahí lo aprobará. En cambio, sus propios informes lo elabora y lo va presentando a la supervisión. De ahí vienen una serie de actividades relacionadas a cómo se relaciona el proyecto con su entorno. En proyectos productivos y también en proyectos de infraestructura de riego, es importante esta actividad porque son las que van a permitir la sostenibilidad de la propuesta, ¿no? Es decir, se va a sensibilizar en el caso de proyectos de riego a quienes estén asociados con esto. Eh, Asimismo, va a llevar adelante una serie de acciones que estén orientadas a garantizar la continuidad de funcionamiento del proyecto. Sabemos que cada cierto tiempo o bajo ciertas condiciones, ¿no? Algunas actividades del proyecto pueden verse afectadas. O perdón, tienen que estar totalmente garantizadas que se van a seguir implementando, se van a seguir ejecutando. Y muchas veces esto no va a poder ser por una limitante presupuestal. Pues ahí es donde se va a plantear la posibilidad de un apoyo proveniente de estos procesos, ¿no? De modo tal que se pueda garantizar a través de estos convenios que más adelante la entidad A, B, C, D o la que sea que define el convenio desarrolla algunas de estas partidas. Y tenemos también las funciones relacionadas a la culminación del proyecto. Como el residente es quien va a ejecutar el proyecto, él es quien va a enterarse, va a darse cuenta, como quieran verlo, que, perdón, se ha culminado con un proceso de inversión. Entonces, él va a comunicar a la supervisión para que ésta proceda con la verificación del caso, ¿no? Va a revisar que todas las actividades estén concluidas, va a asegurarse que la calidad de bien de cada uno de los servicios, va a revisar el cumplimiento de todo el presupuesto y va a verificar la funcionalidad de todo el sistema.
Una vez hecho eso, va a trasladar su atención hacia lo que es la firma, ¿no? De los documentos relacionados a la culminación del proyecto. Acá la residencia verificará que no hay deudas pendientes, ¿no? En personal se ha pagado todo el personal, se han cumplido con pagar o abonar lo que correspondía por algún bien, algún servicio, se ha cerrado el cuaderno de obra, cuaderno de proyecto, se ha verificado que se ha hecho un rellenado apropiado del formato 9, de Invierte P, y finalmente también se ha observado, se ha subsanado una serie de aspectos relacionados al incumplimiento. Acá están las responsabilidades que le competen a la residencia, teniendo en cuenta que estas van a ser de ámbito económico, administrativo, operativo y técnico. La residencia va a ser responsable de toda la documentación administrativa que se ha generado en la ejecución del proyecto, y esto va a considerar a las actas, autorizaciones, refrendos, etcétera, ¿no? También el presidente va a ser el único responsable de la gestión del cuaderno, de proyecto, cuaderno de obra, como quieran llamarlo. En el ámbito económico va a ser el responsable, primero, de verificar los gastos y segundo, de avalarlos, ¿no? Y tercero, ya es la entrega y recepción de... En el ámbito operativo, su responsabilidad va a recaer principalmente en verificar que el proceso constructivo, los procesos constructivos se estén realizando conforme se han planteado. De la misma forma, va a prestar atención al desarrollo de las actividades que éstas estén llevándose adelante, considerando aspectos de calidad, igualmente que estén alineadas con el cronograma del proyecto, aquel que la residencia ha presentado, no aquel que formaba parte del expediente original. Y en el ámbito técnico, sus responsabilidades van a ser el control técnico de cada actividad, el control de calidad de cada servicio, de cada bien, el control de procesos productivos y finalmente el control del bien. Si el bien se ha visto afectado, no se ha visto afectado. Vamos a ver ahora sobre los métodos de trabajo del residente en proyectos productivos y luego vamos a ver en proyectos de inversión de infraestructura de riego. Uno de los principales métodos que va a formar parte del desarrollo de actividades de la residencia va a ser la capacitación. La capacitación es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a desarrollar a través de distintos instrumentos. Y también se va a desarrollar siguiendo un esquema ya descrito. Entonces, esta capacitación puede ser individual, en cuyo caso se va a denominar asistencia técnica, o puede ser conjunta, en cuyo caso su denominación va a ser algo más variada, ¿no? Se denominarán como en lo que fuese. Ahora bien, eh, entonces la ciencia técnica es un método de capacitación de orden individual, ¿no? Está orientado principalmente a obtener información relevante de ellos, ¿no? Es decir, de estos capacitantes. En cuanto a sus propósitos, sus ventajas, la ventaja de la capacitación individual es que permite generar todo un proceso de enseñanza-aprendizaje individualizado, adaptado
a las condiciones particulares, en tanto que las capacitaciones grupales tienen como desventaja exactamente lo mismo, ¿no? Otra ventaja de la capacitación individual es que se van a generar lazos de confianza, ¿no? Entre el técnico y el personal. De la misma forma, se va a establecer una determinada área. Y de ahí tenemos las capacitaciones grupales, ¿no? En estas capacitaciones grupales hay distintos procesos, distintos esquemas, tienen características distintas. ¿No? Hay eventos que están concentrados en 10, 15 personas, pero ellos no necesariamente son los. Ahorita. Entonces, la capacitación grupal a través de la modalidad de taller tiene sus características, ¿ya? Por ejemplo, el número máximo que se puede tener es de 30 y el ideal es de 20. Considerando eso, se ha definido que sea un monto intermedio, ¿no? Ahora bien, lo otro que se tiene que tener en cuenta sobre el taller es que es un procedimiento netamente práctico. Por lo tanto, desde que ingresan deberían de estar acompañados de una profesora, de una persona que los vaya orientando. De la misma forma, ¿no? Con la capacitación grupal taller. Igualmente en el joven, la que puede leer, facilitación sobre el tema, objetivos, metodología. Entonces, a través de estos elementos se puede generar este nivel de cálculo a este nivel de precisión, ¿no? En el cual básicamente lo único que se tiene que hacer es decir, recabarlos y desarrollar. De ahí tenemos la capacitación grupal día de campo. Esta capacitación de día de campo no viene a ser otra que la exposición que tuvimos hace unas semanas. Eh, Cita, ¿no? El día de campo también tiene su protocolo, no es simplemente ir al campo y me ubico esta zona y listo, ahí me quedo, ¿no? Sino que conlleva adicionalmente otros factores que garantizan que puedas orientar. O sea, hay un protocolo que se tiene que seguir para lo que es estos proyectos productivos, ¿no? En términos generales, por si acaso, no es tanto como nosotros nos han descrito, ¿no? Que el tronco para arriba era bueno, y el tronco para abajo era más o menos mal, y el tobillo para abajo sí era muy mal. Eh, ¿Ya? Entonces, ese es uno de los métodos de capacitación grupal. Igualmente está la charla, que es una especie de... ¿Qué es esto? una, una forma de trabajo en la cual el facilitador, es decir, el capacitador, va a coordinar y va a coparticipar de un proceso de traslado de un grupo de representantes de la comunidad de esta localidad hacia otra localidad, ¿no? Y también de ser factible en ese mismo sentido sería con otra persona. Ahora bien, también tenemos además de la charla, que tiene su procedimiento, no es tan rígido, no es tan estricto, ni tampoco va a requerirte que presentes un instrumento, pero sí es importante que elabores esa información. Ahora bien, ese-
Hay otra metodología que es la pasantía. La metodología es la pasantía es una metodología mucho más extrema, mucho más este, sesgada, ¿no? Porque asumen de que basta que haya un tema poco claro, etcétera, inmediatamente suponen o asumen que ya esto no hay La pasantía es parecido al día de campo, con la diferencia que en el día de campo visitas otra localidad que tenga condiciones similares o que esté dentro de la jurisdicción de la región y no haya nada. Entonces, hay que esperar un poco. Lo otro es desarrollar la propuesta para la pasantía. Este es el esquema y el procedimiento, cómo se conducen los talleres, ¿no? Hay toda una serie de cantos, una serie de acciones. En la finalización del año también está, ¿no? Tiene que presentar sus documentos, su informe final y otros aspectos adicionales. Vamos a ver ahora los métodos de trabajo de la residencia en proyectos de riego. Así como la residencia tiene actividades en proyectos productivos, también va a tener actividades específicas en métodos de trabajo de residencia y supervisión de proyectos químicos. Entonces, la principal función que va a tener el residente va a ser la de verificar la existencia del lugar, aplanarla, compactarla y recién retirar los metros entonces, una de las principales funciones va a estar orientada al movimiento de tierras y la estabilización de bases. Para ello lo puede realizar de forma manual o de forma semi-mecanizada, como ven ahí en pantalla, ¿no? Dependiendo principalmente del ancho del área. De la misma forma, se considera el trabajo, ¿no? En movimientos de tierra y estabilización de taludes. Hay otro grupo de actividades que van a estar relacionadas al relleno de material incluido, ¿no? El material de préstamo, material cercano a la zona de intervención. Para ello van a tener que verificar si las dimensiones son apropiadas, aproximadamente, o aproximados, o múltiplos, etcétera, ¿no? Mientras sean múltiplos, se puede reducir. Es importante tener en cuenta que a medida que se va construyendo el dique de la cocha, se tiene que ir introduciendo, se tiene que ir implementando otro conjunto de medidas relacionadas a garantizar la libre circulación. Otra actividad de la residencia va a ser verificar la provisión de tuberías y sobre todo de verificar las características del riego. Finalmente se ha verificado y después se retirarse, ¿no? Entonces, eh, otras funciones que realiza el residente campo es la gestión de los recursos, ¿no? No solamente los recursos naturales, sino todos los recursos en términos genéricos y amplios, porque este profesional también es capaz de observar, reducir, alimentar lo que fuese al perro que viene. Ahora, la otra función, como habíamos dicho, va a ser la gestión de los recursos del proyecto. Si son del ámbito o del aspecto económico,
la residencia no debe de olvidar de cumplir los protocolos, utilizar los formatos, los esquemas, los procedimientos que ellos consideran. Igualmente, relacionada a la gestión de personal, ¿no? El residente es quien va ubicando, va distribuyendo al personal y estos últimos tienen que distribuirse únicamente entre cinco, digamos. Ahora, también hay actividades relacionadas a la conclusión o al desarrollo apropiado del proceso. Constructivo, ¿no? Principalmente de canales, que son las obras de infraestructura más comunes. Ahí va a ser importante no solamente que él indique, que él especifique, sino que, como habíamos dicho, controle, ¿no? Controle que se sigue el procedimiento apropiado, que los espesores concuerdan y demás aspectos. Igualmente, si se va a conformar algún tipo de plataforma, dique, lo que fuese necesario, eh, se podría eventualmente considerar la variación de alguno de estos procesos productivos. Sin embargo, la recomendación siempre es que si se modifica el proceso constructivo es una modificación de fondo. Entonces, traten de evitar eso al menos hasta cierto nivel. Otra función de los procesos constructivos será pues la construcción de la bocatoma, la construcción de los muros de contención, la construcción de las guías y demás, ¿no? La colocación de compuertas, etcétera, etcétera. Entonces, otras funciones van a estar relacionadas a los acabados, teniendo en cuenta que la obra pública va a estar a vista y calificación de entre personas, siempre es importante que las culminaciones hayan sido considerando los aspectos de enfoque. Igualmente, va a ser recomendable que que la residencia, conjuntamente con la supervisión, vayan a estar verificando que los acabados, otras actividades así complejas, pueden ser liberadas de ellos. Tenemos ahí los acabados que tienen que ser lo más cercano posible a lo que el expediente ha planteado. En el caso de proyectos productivos, tendrían que verificar si se ha... Entonces, también sus funciones van a estar relacionadas al control, monitoreo de las maquinarias que puedan ser eventualmente necesarias para el desarrollo de las partidas. A través de esto, el residente va a verificar la cantidad, la potencia, el periodo de tiempo que va a trabajar, que va a desarrollar actividades. También vamos a encontrar actividades relacionadas simplemente a maquinarias, ¿no? Que no llevan almuerzo, pero que sí van a formar parte del esquema de alimentación de la localidad. También hay algunos servicios a contratar, ¿no? En infraestructura de riego, sobre todo los servicios de apoyo, ¿no? Que pueden ser internet o algún otro streaming más. Se, se centra bastante en que los funcionarios no
no orientan todos los recursos ni todo el tiempo a la prestación de los audios. Ahí se ve el control de calidad. Eh, eh, Hay que tener en cuenta que perdón, hay que tener en cuenta que se debe de evaluar, se debe de monitorear la calidad, es decir, que las frases sean cortas, apropiadas, que no tengan otro matiz para evitar dificultades. Luego tenemos, en la parte inferior, tenemos esos audios, tenemos esas imágenes que tenemos que emparejar. Vamos a proceder, no, perdón, que vamos a tener que verificar que se hayan desarrollado apropiadamente los procesos de sellado, de pegado de las geomembranas, esto sobre todo si hay diques o parecidos. En cuanto a la supervisión, como habíamos dicho, va a ser la otra figura de la gestión del proceso de ejecución de proyectos. A diferencia de la residencia, la supervisión está vinculada específicamente al control, al seguimiento de todo lo que se vincula con el proyecto, empezando con el residente, ¿no? La supervisión va a monitorear, va a hacer un seguimiento sobre el residente, qué actividades las realiza, cómo las realiza, pero no para identificar sus limitaciones, sus dificultades, sino para orientarlo y la ejecución del proyecto quede realizada de la forma más idónea posible. ¿Ya? Otro aspecto también va a ser que la supervisión, al igual que la residencia, se va a ejecutar teniendo en cuenta, en primera instancia, aspectos normativos, luego aspectos técnicos y por último los aspectos administrativos y también los aspectos de calidad. La supervisión tiene que estar encargada de todo esto. La supervisión tiene un rol de monitor, de acompañamiento, no es un rol fiscalizador, ¿no? No es el rol de te dejo hacer para que hagas mal y luego eh, comunico, informo, hago notar que has hecho mal para que tengas que volver a hacer todo. Ahora, la supervisión puede ser ejecutada a través de dos figuras, que pueden ser el supervisor o el inspector. Es preciso indicar que ambos, el inspector y el supervisor, tienen las mismas competencias, las mismas atribuciones. ¿Ya? La diferencia es que el inspector es seleccionado a través de una encargatura, es un acto de fe, de confianza que asume el titular de la dependencia. En cambio, en la supervisión, la selección de quien va a asumir las funciones es un proceso algo más largo, más detallista, más exigente, etcétera. La otra diferencia está relacionada a su experiencia, mientras que en la supervisión se exige que tenga mínimo 2 veces las experiencias de la residencia. En otros ámbitos se indica que solo se exige una vez. Entonces eso ya va a estar en función a la característica técnica de cada. En cuanto a los requisitos o el perfil para ser supervisor, primero está la experiencia, ¿no? Debe de tener una amplia experiencia para que pueda comprender, verificar, responder, etcétera, una serie de apreciaciones que pueden estar equivocadas. Al mismo tiempo que tiene que ser bastante serio, seria, para que pueda establecer un proceso de diálogo más serio con los trabajadores, de modo tal que le pueda exigir el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Luego tenemos el profesionalismo, la honestidad, el criterio técnico sería el otro factor importante. Hay que recordar que el criterio técnico nos va a comunicar si el proyecto atiende a una cantidad de X de personas o esto ha sido modificado.
Otro aspecto importante de su perfil es que tenga la capacidad de organizarse, ¿no? Para que pueda de esa forma orientar mejor a la residencia, igualmente para que pueda ejecutar algunas actividades de una forma más apropiada y demás. Para ser supervisor o inspector necesitas estar habilitado, colegiado, tener experiencia suficiente. En el caso de proyectos para supervisor, que esta eh, expertise esté acompañada de otros documentos. Luego están las funciones generales. A través de estas funciones, el técnico va a poder ejecutar una serie de actividades, una serie de procesos de control, ¿no? Sin embargo, no debemos de olvidar que la supervisión está orientada netamente a controlar todo lo que la residencia hace, ¿no? Y lo hace a nombre de la entidad. En ese sentido, va a verificar que no hayan deudas pendientes, que no hayan personas que estén saliendo sin haber retirado y cosas así. Finalmente, va a proceder a retirar o solicitar el cambio de alguno o de algunos de los profesionales si es que estos no cumplen con lo que se les indica y tampoco tienen esa predisposición. En cuanto a sus funciones específicas, la supervisión tiene funciones de control, habíamos dicho. Por lo tanto, sus actividades van a estar muy relacionadas a la verificación de la ejecución del proyecto. Para dicho fin, se considera pues actividades de verificación donde sale un código CAPTCHA que tenemos que ingresar y de llenar un formulario con información que se vaya generando. Luego están las actividades durante la ejecución del proyecto. Acá es donde se van a implementar los procesos de control, ¿no? De control de plazos, de control de insumos, etcétera, etcétera. Todo va a ser controlado y además de ello, ¿no? La situación es pues algo preocupante cuando los procesos no acompañan la normal ejecución del proyecto. En cuanto a las funciones específicas, ¿no? Ya habíamos dicho, las podemos dividir en tres momentos. Antes del inicio del proyecto, en el cual todavía el área de proyecto no está reconocida, se va a hacer la revisión del expediente técnico y se van a elevar los informes pertinentes. Luego va a venir la actividad de de funciones específicas en la fase de ejecución, donde se van a implementar todos los esquemas de control, control de contrato, control económico, de avance del proyecto, de reportes de avance, etcétera. Y por último van a estar las actividades que se generan o que ellos vinculan de fecha posterior, ¿no? Pruebas de campo, participación en proyectos de transferencia, formular la liquidación de un proyecto. Entonces, estas actividades se van a ir ejecutando a medida que se va avanzando el proyecto. Y por último, tenemos las actividades que se ejecutan posterior al año. No son actividades. Hay que considerar la pertinencia de una participación más activa para que de esto defina que el proyecto haya sido lo suficientemente claro. Eh, de estar en el contrato, formular la liquidación del proyecto, del proyecto de revisión de la liquidación final. Estos, Estos son las funciones más específicas que puede ejecutar la residencia. Ya.
Sería todo entonces en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Mire, la verdad interesante, pero a mí me interesaría bastante. Bueno, yo estoy ahora recibiendo un proyecto productivo, pero lo cual el expediente técnico no tiene ni pies ni cabezas, ¿no? Entonces yo estoy estructurando, pero lo que pasa es que ellos han dividido el proyecto en 3 años o en 3 etapas, ¿no? O sea, lo han hecho el expediente para el año pasado y ese mismo expediente continúa ahora y el próximo año acaba, ¿no? O sea, lo han hecho por metas, meta uno, meta 2 y meta 3. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si el año pasado el ingeniero o el residente o el que ejecutó el año pasado no ha dejado cuaderno de obras? ¿Debía aperturar un nuevo libro o solamente actualizarlo? Porque sabiendo de que los libros ahora, según el OCE, dice electrónico, pero para los productivos no hay mucha información y tengo bastante duda. Yo he trabajado en lo que es agroideas, agrorural, y lo cual ha sido solamente presentar un informe, pero acá, según el proyecto o según invierte, cuando tienen código es según invierte, pero ni eso hay modelos ni formatos al respecto, ¿no? Eso me interesaría, ¿no? A ver, al respecto, sobre lo que usted manifiesta, efectivamente, como le dije en un momento, ¿no? A la fecha no tenemos nosotros el lineamiento técnico, el reglamento, digamos, de cómo se ejecutan proyectos que no sean necesariamente infraestructura educativa en otro ámbito, ¿no? Es decir, no hay cómo se llena el cuaderno de proyecto, por ejemplo, en el caso de proyectos productivos, no, hay varias actividades que tienen un tratamiento especial, no pueden tratarse como generalmente se tratan partidas de proyectos de infraestructura. Y al no existir un lineamiento técnico, pues cada entidad que conduce, que gestiona estos proyectos va a ir planteando sus modelos o sus propuestas, ¿no? Supongo que al momento de buscar participar en este proyecto has analizado todos esos aspectos, cuáles eran los esquemas, los modelos, ¿no? Los términos de referencia de la prestación del servicio. Eh, Pero, sí, ingeniero, disculpe, pero ¿cuál es el grado de responsabilidad? Porque, bueno, yo dependo de una sugerencia, lo cual, por ejemplo, yo informo, porque usted ha dicho algo claro, nosotros la ejecución, pero yo estoy informando bajo un informe y bajo mis lineamientos de decirlo, ¿no? Bajo esta propuesta o bajo esto yo voy a cumplir el proyecto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué grado de responsabilidad puede haber en una auditoría o una fiscalización del residente en ese caso, no sabiendo de que no hay lineamiento, ni siquiera estructuras, ni siquiera un ejemplo de que, mira, ¿sabes qué? Tu formato 8 de invierte lo llenas tal cual, ¿no? Y no hay, ¿no? Entonces, o sea, es nuevo esto, por eso yo me interesé en esto, porque a quizás de ver, repente alguien tiene experiencia a ver, necesaria y puede compartirnos algunos formatos, porque en Puno y en Cusco mucho ejecutan este tipo de proyectos, ¿no? a ver, mire, fíjese, el responsable de la ejecución, ¿ya? Siempre va a ser el residente. El hecho de que el gerente, el subgerente, el alcalde, el gobernador regional, etcétera, te indique que a pesar de las falencias del expediente, que a pesar, como tú dices, que el expediente no tenga ni pies ni cabeza, o que su formato de reporte o de informe sea, como se dice, pues un mamarracho, ¿ya? El único responsable de la ejecución eres tú, ¿ya? Entonces, si tú, eh, digamos, llegas un momento en el cual, sabiendo que no están dadas las condiciones para la ejecución del proyecto, que el proyecto o el expediente técnico tal como está planteado no va a generar el proyecto final, las metas, el objetivo final, a pesar de eso, tú
gestionas el proyecto, ejecutas el proyecto, tú estás asumiendo esa responsabilidad. Lo que compete en ese caso es simplemente comunicar a las instancias de control ya, ¿no? Que ese proyecto es deficiente, ese expediente técnico es deficiente, que ya has comunicado tuya a la entidad, a los responsables, estas ineficiencias y que a pesar de ello persisten en eso. Esa es tu responsabilidad como residente. Y ya dejas que control, ¿no? Que puede ser control interno, puede ser Contraloría o se invierte P mismo, porque hay varias entidades vinculadas al control, eh, adopte las medidas del caso, ¿no? Entonces, ¿tú qué Ya, haces? En el cuaderno de obra, tú asientas el registro donde indicas que has comunicado mediante oficio, mediante tal, a la supervisión o al inspector las deficiencias y que a la fecha no te responden por escrito, indicándote cuál va a ser el nuevo procedimiento o bajo qué parámetros se tiene que continuar, etcétera, ¿no? Y si la situación es insostenible, pues nadie te obliga a continuar en el trabajo. Más o menos ya, consideren este criterio, ¿ve? ¿Qué sucede si excelente. Y tú otra trabajas consulta. para mí, yo soy tu jefe y te digo, anda, trasládate en el carro, ¿no? Trasládate de acá a, qué sé yo, a otro distrito, otra provincia distante a 150 kilómetros. Y tú ves, vas al carro, verificas que no tiene SOAT, que no tiene placa, ¿no? Que sus faros no funcionan, etcétera, y me dices, y yo te digo, sí, pero igualito anda, ¿no? Igualito anda, llévate el carro y anda, porque esto es urgente, esto es importante, que ya cuando tú regreses ya lo vamos a hacer arreglar, o en lo que tú estás viajando ya vamos a sacar el SOAT y te lo vamos a pasar por WhatsApp, qué sé yo, y ya va a estar todo regularizado lo del SOAT. Ah, de la placa, no te preocupes, te ponemos ahí una lata pintada con los números y listo. ¿Tú irías? ¿Tú manejarías? Obviamente Claro, no. sí, no, es Lo primero que entendible, vas a pero hacer es decir, no, Inge, yo no manejo porque pongo en riesgo mi vida y etcétera, etcétera. Eso mismo se hace en estas situaciones. ya, La entidad no te puede a ti obligar a ejecutar un proyecto que está deficiente. Y ya, y le digo, tú eres el claro, responsable ingeniero. de comunicar a los interesados, ¿ya? Ese nivel de deficiencias para que ellos ya adopten otras medidas. Pero si tú, a pesar de saber que es deficiente, a pesar de saber que tal como está planteado, no se va a poder generar el proyecto, no vas a alcanzar las metas, no vas a alcanzar el objetivo, el único que está asumiendo la responsabilidad vas a ser tú. Y llegado el momento, te lo aseguro, ¿ya? Te garantizo eso, llegado el momento cuando hayan auditoría, controloría, lo que fuese, eh, el alcalde, el gerente, no va a decir, sí, yo le obligué, sí, yo le dije que haga así. Él lo que va a hacer es decirte, pero ingeniero, si tú sabías, tú me explicabas y paralizábamos el proyecto, no interesaba, hasta que regularicemos. Tú me hubieses dicho, tú me hubieses insistido. Yo tengo muchas responsabilidades, yo tengo bastantes cosas que hacer, por eso no te entendí, no me dijiste, no fuiste claro, etcétera. Así te va a decir. No va a decir, sí, yo te exigí, sí, yo te dije que hagas, sí, yo te prometí. No lo va a hacer. Tú eres el responsable de la ejecución, tú y solamente tú. ¿Me entiendes? Está bien, sí, tiene toda la razón, pero ya, justamente, pero le digo, es algo lógico, ¿no? Pero volviendo al tema, explicándole nuevamente, si no hay ningunos lineamientos, tenemos que adecuar. Ah, y la otra pregunta era que no me había dejado. Le digo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo entro como residente y pido que se modifique el expediente? Se puede hacer y desde ahí se puede hacer las modificatorias en el sistema Invierte y no hay ningún problema, ¿no? Claro, pero tú le comunicas eso a la supervisión, no a Claro, la entidad. pero y cuando es un proyecto de administración directa.
Igual tiene que tener un supervisor, porque el supervisor es el que vela por los intereses de la entidad. Si tú eres El residente, inspector, ¿a ti quién te controla? ¿A ti quién te orienta? Porque la supervisión tiene una función de guía, de orientación. Tiene que existir una persona que te acompañe, que esté verificando que efectivamente tú estás ejecutando el proyecto conforme el expediente dice. ah, ya, claro, y le digo otra consulta, y en el caso de como, por ejemplo, yo creo que es de acuerdo, en obras civiles es de acuerdo a avance a porcentaje, y en obras productivas, ¿tiene alguna referencia o alguna especificación para hacer los informes de avance de obra? Es de acuerdo a la programación que se ha planteado en el expediente, ¿no? Ahí se ha planteado que en el mes de marzo instalas parcelas demostrativas. Ese mes tiene que instalarse la parcela demostrativa. Ahora, tú en ese mismo mes, o al inicio del mes de marzo, has planteado tu programa, tu programación de actividades. Ahí has dicho en qué fecha de marzo instalas. Luego en abril indicarás qué otras actividades de la conducción de la parcela vas a desarrollar. Entonces, ahí es el método de verificación de avance es a partir de tu propia programación. Tú vas programando, y eso lo haces al inicio de cada periodo de reporte, lo que vas a hacer en ese periodo. Y al culminar el periodo, el mes, tú informas lo que has avanzado. Se supone que como tú eres el experto, tú conoces, tú has programado aquello que estás 100% seguro que vas a poder ejecutar. Entonces, el nivel de avance tendría que estar sobre el 90%, el 80% en el peor de los casos, porque tú sabes lo que ibas a hacer, porque tú conoces el cultivo, sabes que en este mes tenías que hacer la cosecha, tenías que verificar el llenado de bayas, tenías que promover la polinización con abejas, lo que fuese. Como tú sabes eso, has planteado que para abril haces eso, a finalizar abril tendrías que estar reportando todo eso. ¿Ya? Y además, en el expediente técnico hay una programación genérica, ¿no? Capacitación empieza en octubre y termina en julio. O conducción de parcelas demostrativas, se inicia en octubre, termina en mayo. En ese rango de tiempo se tiene que estar desarrollando otras actividades desagregadas ya de esto, y también los reportes tendrían que estar orientados a ello, a esa partida y así a las demás partidas que forman parte del expediente técnico en esos periodos. Ahora, el hecho de que no exista alineamiento, por si acaso, no exime de ciertas responsabilidades, ¿ah? O sea, si no hay expediente, eso que no hay expediente no quiere decir que tú no vas a verificar que el expediente esté bien hecho. No, no hay lineamientos. Ah, ya, como no hay lineamientos del expediente, bueno, no tengo por qué observar el expediente. No, todos Y los y el consultor, residentes, todos los ingeniero, residentes saben que son responsables de la ejecución del expediente y que el expediente tiene que tener el alcance, las partidas del expediente tienen que tener el alcance necesario para llegar a las metas. Si esto no se y da, le el digo, residente en el informe de compatibilidad tiene que comunicar a la entidad, ¿no? Le comunica a la entidad verifica, ¿no? Si el residente no tiene claro y el procedimiento era aquel, le indica. O si no, la entidad procede a indicar a quien ha elaborado el expediente que haga las adecuaciones, las rectificaciones. O si no, la entidad te pide a ti como residente que hagas las modificaciones, pero eso es ya materia de otro contrato, porque esa no es tu responsabilidad como residente. Tu responsabilidad como residente es ejecutar el expediente, no es reformularlo. ya, ingeniero, y claro, claro, eso sí, ¿no? Pero le digo, y qué pasaría? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, volviendo al tema de las adquisiciones, los bienes que se compran, por ejemplo, entran y quedan en el almacén al cierre del proyecto o se entrega a la organización beneficiaria del proyecto productivo? Por lo general va a quedar
la unidad productora, que debe de ser la gerencia de desarrollo económico, si es un gobierno este, provincial, distrital, o si es un gobierno regional, en la agencia agraria, la dirección o la gerencia regional agraria. Ahí debe de permanecer. Ahora, eventualmente, si fuesen insumos como fertilizantes o restos de fertilizantes, se tendría que hacer mediante acta la transferencia a algunos de los beneficiarios, puede ser a una organización o un grupo de ellos. Pero, por ejemplo, Y, si es que han adquirido módulos de vacunos, eso tendría que quedarse en la unidad productora o en el peor de los casos ser entregado en sesión de uso, ¿no? A una de las comunidades, una de las organizaciones, pero es solamente sesión de uso. No es que ellos ya son dueños de eso. No, no, ahí no hay esa figura de que yo le dono, yo le entrego y listo, ¿no? Le cedes nada más en sesión de uso por un tiempo. y le digo, y por ejemplo, lo que es, puede ser una parcela demostrativa por cada beneficiario, si son No, 30 no, no, en familias, la vida, pues no, no, no. Eso es imposible. Eso es en la vida. El lineamiento técnico sobre, y ahora que me acuerdo, sí existe un lineamiento técnico sobre cómo se formulan los proyectos productivos. Si existe un lineamiento técnico de cómo se formulan los lineamientos productivos, por deducción lógica, uno puede plantear cómo se ejecutan también, porque si hay cómo se formulan y hacia qué se orientan, tú ya puedes de ahí desprender cómo los vas a implementar. Hay un lineamiento técnico sobre parcelas o módulos demostrativos, campos demostrativos, por si acaso, ¿ah? Existe un lineamiento técnico y bien claro, el lineamiento técnico dice que debe ser un módulo productivo por comunidad, no dice por productor. Es más, dice que el módulo productivo no debe de tener capacidad de producción colocable en el mercado. Es decir, no puedes decir voy a hacer un módulo productivo o una parcela demostrativa de habas de 1 hectárea. Harás pues de 1000 metros cuadrados, ¿no? Pero de 1 hectárea ya tiene una producción comercial. en todo Y ese caso, ¿cómo se lineamiento puede, existe. claro, y en todo caso, cómo se puede asignar apoyos de manera directa a cada productor? Vamos, ¿sabes qué? Mira, te doy para que siembres media hectárea de forrajes, toma la semilla. No se puede, con proyectos productivos no se puede, pues, así de simple. Entonces, ¿bajo qué lineamiento se puede hacer eso? Plan de negocios, Para que sea directo. claro. Ah, ya. No hay otra forma. Estoy que busco en internet los lineamientos para forrajes y no lo encuentro. Según Midagri o según eh, para planes de negocio sí existe, pero según el otro no encuentro. Escríbeme al número WhatsApp que está ahí en la PPT y conversamos, Ya listo, bacán, ¿no? Nico, está bien. Listo, Gracias. bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Permiso.